Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Damos paso a la primera ponencia, esencial para cimentar nuestras reflexiones. ¿Qué es la espiritualidad y la espiritualidad cristiana? Para ello, contamos con la guía de un pastor que vive y promueve nuestra dimensión en México. Presentamos a Monseñor Roberto Jenny García. Desde 2020 es obispo de Ciudad Valles en San Luis Potosí. Actualmente es el obispo responsable de la dimensión episcopal de la Pastoral de la Salud en México. Es primer vocal del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y miembro del Consejo Nacional de Tutela de Menores de la SEM. Su sólida formación incluye una licenciatura en Filosofía, una licenciatura en Teología Moral y ha alcanzado el grado de doctor en bioética. Además, es maestro en terapia familiar y máster en relación de ayuda y counseling. Es autor de los libros como Acompañar al discernimiento, Consejería pastoral en bioética y ética en salida, una propuesta para tiempos inciertos, entre otros títulos. Recibamos con un fuerte aplauso a Monseñor Roberto Jenny García. Ya me disculpé con el seminarista porque lo sacamos de clases. Ni modo, pero bueno, ya se va a poner al día ahora que regrese. Ah, los dos seminaristas, son dos seminaristas. Discúlpenos, hombre. Muy bien. Bueno, cuando estuvimos decidiendo en el Consejo Nacional cuál sería la temática de este encuentro, después de haberles pedido sugerencias la vez pasada, el año pasado, en Morelia, pues hablábamos de la importancia de volver a estos temas que a lo mejor no son mucho de aplicación en nuestro apostolado en favor de las otras personas, sino sobre todo en favor de nuestra formación permanente. Algo que nos llene, que nos nutra a nosotros para poder seguir dando cada vez más y mejor. Y entonces elegimos la espiritualidad de la gente de Pastoral de la Salud. Y dijimos, vamos a explorar este tema del que todos tenemos pues nuestra experiencia personal de por medio, pero vamos a proponer reflexiones que nos ayuden a redescubrirla, a reorientarla, a enriquecerla. Y ya vieron ustedes en el programa que se van a tratar diferentes aspectos de nuestra espiritualidad como agentes de Pastoral de la Salud, pero teníamos que empezar pues con el comienzo. Teníamos que empezar a hablar de qué es la espiritualidad y sobre todo qué es lo específico de la espiritualidad cristiana, que es la base de lo que sería después ya según nuestra vocación y misión, algo mucho más específico. Y bueno, quisiera comenzar leyendo un testimonio. Lo voy a leer en primera persona. Me llamo María Elena, soy enfermera desde hace 15 años. Mi vida se ha movido siempre entre pasillos de hospital, monitores que suenan, rostros cansados y turnos que parecen no terminar nunca. En medio de esa rutina intensa, aprendí a hacer 1000 cosas al mismo tiempo: atender, escuchar, consolar, correr. Pero también aprendí a no detenerme nunca. Hubo un tiempo en que todo se volvió automático.
Llegaba a casa vacía, sin energía ni alegría. Un día, mientras esperaba el cambio de turno, me descubrí mirando a un paciente dormido, respirando con dificultad. Y me di cuenta de que yo también estaba respirando con dificultad, pero en el alma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no encendí la televisión ni el celular. Me quedé en silencio. Respiré hondo. Escuché mi propio cansancio y detrás de él algo más profundo. Una sed de sentido. Desde entonces comencé a regalarme unos minutos cada día para detenerme, guardar silencio y mirar dentro de mí. Poco a poco fui descubriendo que dentro de mí había un manantial escondido, una fuente serena que no se agota, mi dimensión espiritual. Allí encontré una fuerza que integra todo lo que soy. Comprendí que la espiritualidad no es escapar del mundo, sino vivirlo con el corazón despierto, reconectada con lo esencial. Hoy sigo siendo enfermera, con la misma intensidad de trabajo, pero con otra mirada. Ya no corro, camino con propósito. Sé que cada gesto, cada palabra, cada silencio junto al enfermo tiene sentido cuando brota de ese manantial interior. Allí bebo cada día fuerza, claridad y alegría. Y desde ahí mi servicio se convierte en cauce de vida y esperanza para los demás. No sé si le pusieron ilustraciones a esta historia. Se imaginaron los pasillos de hospital y aquella enfermera de un lado para otro. Sobre todo si hay alguna enfermera aquí presente, ¿verdad? O les ha tocado ver a mucha gente que anda así aceleradísima, entregadísima, pero termina agotada. Y no con una sonrisa ni con una mirada serena, aunque agotada, sino como un poquito fuera de sí, abrumada. Y como un poquito llega a su casa y como queriendo desconectarse y como que el trabajo mejor lo dejo allá y voy a tratar de hacer aquí, pero el cansancio no me lo puedo quitar. Bueno, creo que esa es la experiencia que se describe de esta mujer, María Elena, que se transformó cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse a ella misma en su interior y descubrir un manantial de sentido, de conciencia, de propósito. Y cuando empezó a beber de ese manantial, dándose esos espacios para la interioridad, las cosas empezaron a cambiar, a tener más color, a tener más dirección, más conciencia, más sentido. Espero que esta historia con la que estoy empezando esta charla nos diga hacia dónde va la cosa. Yo quiero con ustedes esta tarde, cuando comenzamos toda una semana para hablar de la espiritualidad de la gente pastoral de la salud, clarificando qué es la espiritualidad y qué es lo específico de la espiritualidad cristiana. Y esta santa mujer, ¿verdad?, pues encontró lo que voy a tratar de desarrollar y profundizar con ustedes aquí, ese manantial secreto, oculto, que es la espiritualidad que le devolvió el ánimo, la esperanza, la alegría, el sentido. Vamos a pasar un poquito ahora de esta historia a un poquito conectarlo y vincularlo con nuestro propio conocimiento y nuestra propia historia personal. De una manera muy rápida, vamos a tratar de decir con nuestras palabras qué es la espiritualidad, qué es para nosotros hablar de espiritualidad.
vamos a hacerlo con una persona que tengamos al lado, en menos de un minuto. Entre los dos tienen un minuto nada más. Para mí la espiritualidad es esto. Puede ser desde su vivencia o una definición que se saben, o como más o menos ahorita quisieran plantearlo. Rapidito, un minuto para comentar con el de al lado qué es la espiritualidad. Tiempo. Ya están dando todo el tema, ya ustedes tranquilos. Era nada más para conectarlo con la memoria y con su conocimiento, que seguramente es muy amplio. Bueno, miren, como estamos en este lugar tan bonito, en tanto contacto con la naturaleza, tenemos todo, tuvimos sol, ya hace ratito llovió, está el mar. Entonces, seguimos utilizando esta hermosa metáfora que es el agua, lo fresco, el manantial. Y bueno, podríamos decir que en lo profundo de cada persona hay un manantial interior, como una fuente de vida, una fuente de sentido, que a veces está medio oculto por la prisa, por el montón de actividades, por el ruido, por el cansancio. Y ese manantial, esa fuerza interior, esa dimensión profunda del ser humano, es la espiritualidad. Una dimensión honda del ser humano, de donde brota el deseo de sentido, de comunión, de trascendencia. Ese deseo de buscar el significado último de la propia existencia y de empezar a vivir de acuerdo a esas convicciones y creencias e incluso aspiraciones que tenemos. Y cuando vimos integrados entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, quienes nos rodean, a lo que aspiramos llegar, de dónde venimos, cuando logramos toda esa integración de nuestro ser como un centro unificador de nuestra propia vida, es cuando estamos fortaleciendo nuestra espiritualidad. Si lo pusiéramos como una especie de definición descriptiva, la espiritualidad es la dimensión profunda del ser humano que lo impulsa a buscar el significado último de su existencia, a orientar su vida según valores, convicciones y aspiraciones que dan sentido y cohesión a todo su ser. La enfermera que hablaba hace un momento decía, hacía muchas cosas, a lo mejor en un ritmo frenético, pero le estaba ya dando muy poco significado a esas acciones y seguramente sus compañeras y los pacientes y los doctores lo notaban, de que hacía las cosas de manera muy automática. Y tal vez todos los ideales que ella tenía, que la llevaron a estudiar enfermería, esa vocación que había sentido ahí tan palpable, que la hacía desvelarse, le hacía sonreír a pesar de todo, eso se estaba como apagando. Y cuando ella redescubre ese manantial interior, aquellas aspiraciones vuelven renovadas, más realistas, y todas sus acciones adquieren un sentido diferente. No solo en favor de los demás, sino en favor de ella misma, porque le dan gratificación, la motivan, le dan esa satisfacción. Y bueno, cuando hablamos de ella, respecto a su trabajo, su vocación de enfermera, pero también todo lo demás, porque cuando llega a su casa, cuando convive con su familia, cuando saluda a sus vecinos, cuando también se dedica tiempo ella misma o va con sus amigos o amigas, aquello también se recoge para no vivir como en pequeños apartados su vida, como si tuviera que vivir varias realidades al mismo tiempo, como muy fragmentada. Y no les voy a echar todo el rollo ese de que vivimos en una sociedad fragmentada, aunque sí es cierto, ¿verdad? Donde parece que somos varias personas al mismo tiempo sin que sea caer en la esquizofrenia, ¿verdad?
pero como que queremos hacer eso como para que una parte de nuestra acción no afecte la otra, o una forma de pensar no contamine la otra, y ni podemos, y nada más andamos así como que nos dispersamos interiormente, y eso es desgastante. Ciertamente tenemos que modelar muchas cosas, no hacemos todo ni decimos todo en todos lados, pero no tendríamos por qué vivir fragmentados, no tendríamos que vivir quitándonos y poniéndonos máscaras, asumiendo diferentes perfiles, asumiendo diferentes identidades. No vaya a ser que lo que a veces llegamos a hacer en las redes sociales y en el mundo digital terminemos haciéndolo en todos lados, ¿va? Donde a lo mejor pues solamente ponemos las fotos donde nos vemos más caritas o más guapas, ¿va? Y solamente las cosas que queremos que los demás admiren también, no queremos presumir un poco, es lo que mostramos. Y la otra parte pues no la anunciamos, pero es una forma como indirectamente de negarla, de que es parte de nuestra realidad. Yo no estoy diciendo que vamos a andar exhibiendo todo, sino a lo mejor decir, no vaya a ser que yo a veces prefiera y me sienta más satisfecho pues cuando estoy subiendo cosas o estoy actualizando mis, ¿cómo le llaman ahora? Nuestros estados, ¿verdad? Y me siento así como más entusiasmado y le dedico más tiempo a eso que cuando me miro frente al espejo, o cuando estoy frente a Jesús en el sagrario, ¿verdad? O simplemente estoy sin que nadie me vea y pienso, me explico a mí mismo, me presento y manifiesto a mí mismo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de nuestra dimensión interior más profunda, que puede unificar todo nuestro ser, nuestra actividad, nuestras relaciones, y que nos ayuda a dar sentido, dirección, a orientar nuestra vida en armonía con nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones. Esta espiritualidad no siempre se encausa, hemos dado como un manantial, no siempre se encausa en la religión, pero en muchos, espero que en todos nosotros, encuentra un cauce maravilloso en pertenecer a una comunidad de creyentes, donde compartimos un credo, donde compartimos ritos de celebración, de acción de gracias, donde nos vinculamos con Dios, con un Dios personal. Nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda de sentido, no, pues dice, de aquí soy, ¿verdad? Ya no es solamente una espiritualidad abstracta que buscamos llenar con cualquier tipo de práctica de meditación trascendental o de espacios para respirar el aire. Andamos buscando en otros lugares, sino la encontramos en la comunidad. Me resisto a decir en la institución, en una religión, sino más bien cuando le damos cauce en la comunidad cristiana, que es el caso de nosotros. Hay quien lo va a hacer en una comunidad a lo mejor con otro credo religioso, pero allí esa espiritualidad encuentra un espacio seguro, incluso para no olvidar ni descuidar un aspecto maravilloso del ser humano, que es su ser relacional, porque si no, la espiritualidad puede correr el riesgo de volverse en algo solo autorreferencial, solamente mi interior, mi sentido, mi propósito. Regularmente la religión, como se trata de entrar en una comunidad, me abre a los demás y por lo tanto mis posibilidades se abren muchísimo más, y sobre todo porque se abre al otro, a Dios, al ser trascendente. Entonces no siempre se expresa en una religión, pero muchas veces allí es donde encuentra su mayor desarrollo
y profundidad. El ser humano, al mirar más a fondo, descubre que ese manantial interior tiene una fuente todavía más profunda, que es Dios, el Dios revelado por Jesucristo, el Padre, el Abba, que vino a ofrecernos Cristo. En Él, la espiritualidad humana se transforma entonces en espiritualidad cristiana, cuando lo que se convierte en el motor, lo que le da dirección, lo que hace un sentido más pleno a la existencia, es Jesús, es su mensaje, su evangelio, la propuesta del reino y sobre todo ser parte de su comunidad de seguidores, de creyentes. Entonces esa espiritualidad humana se transforma en una espiritualidad cristiana cuando se cruza, cuando se encausa en esa relación con Dios, con un encuentro con Jesucristo a través de su comunidad. Y entonces lo que pudo haber alcanzado el hombre por su cuenta, con su esfuerzo, por su introspección, por cualquier otra persona que lo pudo haber inducido a buscarse a sí mismo, encuentra plenitud, una vida en abundancia. Acuérdense que eso lo dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia, para que tengan sentido, pero un sentido muy profundo. Quien bebe de esa agua viva que es Cristo, jamás tendrá sed. Como le dijo Jesús a la samaritana en aquel pozo del capítulo 4 de San Juan, cuando le habló de una agua que al beberla ya no volverá a dar sed, y aquella mujer pues le dice: pues dime dónde está esa agua, dame de esa agua. Porque en el fondo todos estamos buscando eso. Porque cuando todavía no entra en la ecuación de nuestra vida, o no está Dios en nuestro algoritmo, ¿verdad?, o como la metáfora que queramos usar, ese sentido es muy limitado. Hay una posibilidad enorme de perdernos en el camino, de encerrarnos a nosotros mismos, de cerrarnos a los demás, o que nos vuelva a llevar otra vez la corriente, el frenesí. En cambio, con Jesús es distinto. Se encausa todo eso. No es como un agua que se desborda, sino un agua que lleva un cauce maravilloso. Dice uno de estas cosas y se acuerda de los videos que vimos de las inundaciones, cómo se desbordan los ríos, ¿verdad? Qué diferente es cuando el río se encausa, el agua se encausa y produce electricidad, mientras va dejando vida en sus orillas, ¿verdad? Qué diferencia. Para eso ayuda muchísimo el ser parte de una comunidad cristiana, el ser parte de una iglesia. Para eso ayuda la religión, para encauzar esa espiritualidad que encausa toda esa fuerza, que le da plenitud, dirección, sentido a la existencia humana. La espiritualidad cristiana es una relación viva y amorosa con Dios, que da fuerza y transforma toda la vida. Empezamos a vivir en Cristo. Esa es una expresión muy bonita. En Cristo. O también estar en camino para que Cristo viva en nosotros. ¿Sí se acuerdan lo que dice San Pablo ya cuando está ya en sus últimos años, ¿verdad? Cuando ya siente pasos en la azotea, ¿verdad? Y empieza a hacer así como su memoria de cómo Dios lo eligió a pesar de todo, y él indigno, Dios lo ha levantado, lo ha hecho su apóstol, etcétera. Y después él reconoce también con humildad, que no siempre fue tan manifiesta en Pablo, cuando empieza a decir: para mí la vida es Cristo,
no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De tal manera se ha identificado con su maestro, con sus ideales, ha entrado en esa relación profunda e íntima que pues siente que es uno mismo con Dios. Y eso es posible gracias al Espíritu. ¿Se acuerdan que dije hace ratito que cuando nos encontramos con el Dios que nos reveló Jesucristo? Bueno, Jesucristo nos reveló a un Dios trinitario, que es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos revela al Padre y Él se convierte en el camino, la verdad y la vida. De tal unidad con su Padre que el que lo ve a Él ve al Padre. Entonces relacionarse con Él y con Él encarnado nos muestra a nosotros cuál es el camino para ser cada día más claramente imagen y semejanza de Dios. Y poder llegar a decir incluso que a través de Jesús, de ser como Jesús, Él empieza a vivir en nosotros y nosotros en Él. Y eso es por la fuerza del Espíritu Santo, que es la otra persona de la Santísima Trinidad que Jesús nos revela. Que Jesús envía precisamente, da a sus apóstoles como una fuerza transformadora que habita en nosotros. Levanten la mano aquellos en los que habita el Espíritu Santo aquí. Si no, acá hay 2 obispos, los podemos confirmar si gustan, ¿verdad? Nada más se van a tener que echar unas pláticas toda la semana, ¿verdad? Sí. Pero todos, además de bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y empezamos a ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, se nos borró el pecado original, viene la gracia santificante y ahora estamos llamados a vivir en Cristo. Bueno, y eso es por la fuerza del Espíritu Santo, que es el que logra esa transformación interior de nuestro ser. Pero en la medida en que nosotros lo aceptamos, lo deseamos, lo buscamos, porque sabemos que el factor libertad es sumamente respetable para Dios en nosotros. Pero cuando vivimos en el Espíritu, y por eso hablamos de espiritualidad, no nada más se refiere a nuestro espíritu, también al espíritu con mayúscula, al menos en la espiritualidad cristiana, también es vivir según el Espíritu, vivir en el Espíritu, en comunión con Él. Y no porque Él nos posea de una manera en que ya perdemos nuestra identidad y nuestra voluntad y nos convertimos así como en algo que Él maneja. No. A manera de inspiración, a manera de actuar Él en nosotros a través de sus dones, a través de la luz, de la fuerza, de todo lo que Él nos da, de los 7 dones del Espíritu Santo y también de todos los frutos del Espíritu que vienen ahí en la Biblia, ¿verdad? Y que nosotros recibimos y están ahí para activarse a lo largo de nuestra vida. Entonces, en esa relación con Dios, nosotros podemos darle plenitud a nuestra espiritualidad, que no es nada más el espíritu, el alma, esa dimensión de nuestra persona, termina siendo toda nuestra vida, todo nuestro ser, que se va transformando en Cristo. Así como Jesús se encarnó, también nuestra realidad es que somos espíritus encarnados, es todo nuestro ser, con todo lo que somos capaces de pensar, razonar y también lo que somos capaces de sentir y las acciones que realizamos. Y esas definiciones de que somos un ser biopsicosocial, espiritual, social y no sé cómo más. Bueno, por ahí va. Todo nuestro ser se puede ir transformando en Cristo por el Espíritu. Y podría parecer que nosotros asumimos ese caminar hacia nuestra existencia plena, completa, como abrir todas nuestras posibilidades, expander desplegar toda nuestra capacidad
como seres humanos. Y aquí hay algo importantísimo que ahorita dije de pasada hace ratito, pero es básico en la espiritualidad cristiana. Y es la gracia. Le puse aquí mayúscula, porque obviamente no se refiere a la parte de gracia, cuando es que no me está haciendo gracia lo que dijiste, no se refiere a eso, ¿verdad? Por supuesto. Sino se refiere, voy a decirlo de varias formas, se refiere a esa fuerza transformadora de Dios. Se refiere a ese amor de Dios convertido muchas veces en luz, en sentido. Y bueno, nosotros por eso nos esforzamos en vivir en gracia. Le llamamos así. Vivir en gracia significa vivir en comunión, en armonía con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y hermanas y con toda la creación, todo lo que nos rodea. Eso es vivir en gracia. Y también la gracia de Dios, pues es esa ayuda extraordinaria que Dios nos da para poder lograr esa armonía. Esa armonía que se rompió originalmente por el pecado y nosotros podemos recuperar por la gracia de Dios. Acuérdense del pasaje de Adán y Eva, que estaban también en el paraíso, en esa armonía total con Dios, al que veían pasearse por el jardín y hablaban con Él, y entre ellos no había discusiones, no había más que amor, había diálogo, y con la naturaleza hay una armonía perfecta, pero cuando se introdujo el pecado se rompió esa armonía. Y esa armonía, esa vida de gracia, la recuperamos por una acción salvadora de Dios al enviar a su Hijo. Y cada vez cuando nosotros nos bautizaron, eso que se había roto y que se rompió en la naturaleza humana se restaura en nosotros. Y a lo largo de nuestra vida podemos volver a separarnos, desviarnos, pero la gracia de Dios viene a unificarnos de nuevo, a restaurar todo en Cristo otra vez, a volver a que nuestro ser se vuelva a integrar. Y así es como vivimos en gracia. Y de una manera muy particular es a través de los sacramentos, los 7 sacramentos, que Dios nos transmite esa gracia tan especial. Algunos sacramentos que son los de iniciación. ¿Cuáles son los 3 sacramentos de iniciación? Bautismo, confirmación. Ok. ¿Y después los de curación? Unción de enfermos y reconciliación. ¿Y los de servicio? Orden sacerdotal y matrimonio. Míralos, si están atentos, yo pensé, a lo mejor ya los perdí. Si les pregunto si contestan, significa que no los he perdido, ¿verdad? Bueno, a través de esos sacramentos es que Dios nos transmite su gracia. Y ese es un plus que Dios nos da cuando nosotros vivimos la espiritualidad cristiana en relación con Él, que por más prácticas que hagamos de meditación, reflexión, introspección, no vamos a alcanzar por nuestras propias fuerzas. No vamos a restaurar todo nuestro ser como lo es posible lograrlo con la gracia de Dios. Así que la espiritualidad cristiana tiene características muy particulares. Voy a enunciar varias, así de manera de listita, que por cierto, el archivo de todo esto así escrito, como narradito, por ahí se los van a pasar en un PDF, así platicadito. Y esta presentación, que nada más son los títulos también. Digo, por si alguien ya se cansó de sus manos, ¿verdad? No se cansan para textear con el celular, pero sí para escribir, pero bueno. Bueno, vamos a mencionar algunos rasgos esenciales, entonces ya mencioné algunos, voy a mencionar algunos más puntualmente. Ya hemos dicho la relación personal con Dios. Todo nace de un encuentro personal con Cristo, fuente de amor, de sentido. Conocerlo y amarlo se convierte en el camino espiritual a recorrer, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el seguimiento e imitación de Jesús, ser su discípulo, vivir como Él, con compasión, misericordia, en este caso pues especialmente ante los más frágiles y vulnerables.
hacia los pobres. ¿Ya leyeron Dilexit T? Pues ya se tardaron, lo habían leído en el camino, en lugar de estar jugando Tetris en el celular, cuando esperaban el camión hubieran leído, son 100 paginitas de letra grande, la nueva encíclica, la primera encíclica del Papa León. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entonces, la espiritualidad cristiana brota de una relación personal con Dios, de un encuentro con ese manantial, pero de donde la fuente de donde brota ese manantial, algo todavía más originario y originante, y que nos lleva a conocer a Jesús, amarlo y seguirlo. Y por lo tanto también vivir en el Espíritu, como ya lo decía hace un momento, dejándonos inspirar por Él. Él nos consuela, nos santifica, produce en nosotros frutos de amor, de paz, de gozo. Y además nos sostiene con la gracia para vivir en integridad y santidad de vida. Porque no debe de haber una división entre la fe y la vida. Se trata de vivir el Evangelio en la familia, el trabajo, las relaciones cotidianas. No es un perfil el que tenemos que tener para ir a la iglesia y otro perfil diferente para ir con las amigas, o otro perfil distinto, como si usáramos varias máscaras y fuéramos varios yos. No. La idea es integrar toda nuestra vida y no dejar de aspirar a la santidad. Que la santidad es cuando ya estamos alcanzando esa plenitud, por el seguimiento de Jesús, por la gracia del Espíritu y toda nuestra disposición, empezamos a hablar ya de santidad, que también es un horizonte para cualquier cristiano que busca vivir en plenitud su espiritualidad y que no puede dejar de alcanzarse sin vivir la caridad y el servicio al prójimo. Y aquí recordemos pues cuál es el mandamiento más importante de la ley, que recientemente leímos en el Evangelio de un domingo, ¿verdad? O cuando Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, especialmente a los menos amables, a los que nadie amaría, como Él lo hizo primero. Y todo esto con herramientas como son la oración, los sacramentos, la gracia de Dios. La espiritualidad cristiana incluye todo esto. Especialmente la Eucaristía, que es presencia real de Jesús, alimento que nos une a Dios en una comunión profunda. Además de todo lo demás que viene en la misa, ¿verdad? Como el escucha de la palabra de Dios, la proclamación de la palabra de Dios, alabar al Señor todos juntos, sentido de pertenencia, vivencia comunitaria, alabanza, petición de perdón, todo lo que incluye la Eucaristía. Y ahí es donde recibimos de manera particular en los sacramentos, especialmente en la misa, la gracia de Dios. La gracia es la que sostiene a cualquier cristiano. Lo renueva cuando ya es necesario, lo capacita para servir sin agotarse. Ahorita en mi diócesis estoy en lo que se llaman las visitas pastorales, de un rancho a otro, como decía aquel, ¿verdad? Y nada, bien bonito que se siente, ¿verdad? En las visitas pastorales el percibir la fe de las personas y escuchar tantos testimonios de gente como ustedes, entregadísimos al apostolado, a pesar de las dificultades, del freno de mano que les ponen a veces, ¿verdad? Y de tantas cosas que en su casa también tienen que sortear para poder servir como lo han hecho tantos años, ¿verdad? Y escuchar a esa gente que lo hace y cuando le preguntas: ¿y por qué? ¿Por qué hace eso?
Yo le pregunté una vez a una catequista antes de entrar a una misa, me quedé solo con ella en la sacristía, fueron a ver lo de la procesión y se me ocurrió preguntarle, porque había dicho que tenía 40 años dando catecismo, y le pregunté, oiga, ¿qué es lo que le ha hecho estar 40 años aquí en la parroquia dando catecismo? No, no le hubiera preguntado. Bueno, sí, le pregunté. Y ya que me dice, padre, ha hecho Dios tanto por mí. Si yo le contara todo lo que yo he recibido en todos estos años. Y ya a mí me empezara a contar cuando llegaron, ya empezamos, señor, la procesión, pues ya me salí, ¿verdad? Pero todos que quieren saber, y no. O un momento platicando con unos jóvenes también les decía, oye, ¿qué les hace venir a ustedes a la iglesia? Ya ven que son poquitísimos los que van, y ya para que estén en un grupo, no hombre. Entonces ya son oro molido en nuestras parroquias y comunidades, ¿verdad? Tenemos que animarlos y acompañarlos, porque si no, ya no va a haber quien nos releve. Ya no va a haber niños llorando en la iglesia, ya no va a haber ni gente que manda a sus hijos al catecismo, ¿va? Entonces hay que acoger a los jóvenes, aprender de ellos, transmitirles la fe y acompañarlos para seguir creciendo. Me gustó mucho la respuesta de una jovencita que dijo, es que aquí es mi lugar seguro. Dijo así. Ya con eso no necesitó decir nada para mí. Ahí ella se sentía en un lugar seguro. Regularmente eso uno lo dice de la familia. Pero que lo dijera que aquí en mi grupo juvenil, cuando vengo a la parroquia, me siento en un lugar seguro, donde podía ser ella misma, donde se encontraba ella misma, a lo mejor agotada de la semana, tratando de luchar, de competir en este mundo tan competitivo en tantas cosas. Sí. Creo que ya me salí del tema, ¿no? No, por aquello de lo que es capaz de hacer la gracia de Dios en nosotros, que nos capacita, nos renueva, nos impulsa. La gracia de Dios es un factor esencial en la espiritualidad cristiana. Va a haber un tema también que habla de los sacramentos y todo lo demás, para que vean lo importante que va a ser esto. Y otro aspecto también es esto de la cruz, esperanza y sentido del sufrimiento, porque la espiritualidad cristiana es pascual, ¿verdad? Acoge el dolor, pero lo impregna de esperanza. La última palabra la tiene la vida, Dios, que es la vida. Y entonces por eso podemos acompañar en el sufrimiento, podemos acompañar en el dolor. No podemos librar del dolor, pero podemos llenarlo de la presencia de Dios, con nuestra presencia. Y se convierte en un momento pascual, en esa esperanza de lo que sigue, siempre mejor, porque Dios lo hace posible. Y algo que también he dicho varias veces aquí, que creo que hace de la espiritualidad cristiana, o la espiritualidad que se encausa en una institución, religión o iglesia, es el gran valor de la comunidad eclesial. La necesidad de relacionarnos, del sentido de pertenencia que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que es la que nos transmite la fe, la que provoca el encuentro, la que nos transmite los sacramentos. Valoremos cada vez más a esa comunidad que es imperfecta, ciertamente. ¿Quién lo decía? Chesterton o algo así, ¿no? Que las iglesias no eran un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ¿verdad? Pues sí, así todos sabemos de qué pata cojeamos, ¿verdad? Pues miren, hermanos, que andamos aquí. Así como que ya, y vaya que tenemos varios años y el Señor, por más que nos moldea, pues nos resistimos, ¿verdad? Pero bueno, hemos crecido, hemos avanzado o nos hemos levantado después de dar unos retrocesos tremendos, porque somos parte de una comunidad, porque Dios nos ha querido salvar como pueblo, porque es a través de los demás que Dios también nos sigue moldeando. Son 8 rasgos que podemos decir de la espiritualidad cristiana. Sí, existe esa dimensión espiritual profunda, de esa búsqueda de sentido que queremos darle todos los seres humanos a nuestra vida, de propósito,
donde queremos unificar toda nuestra existencia y darle fuerza y dirección. Bueno, esa espiritualidad que podríamos decir humana, pero es humana que puede ser redimida. Y eso se da en el encuentro con Cristo, con su gracia transformadora y la fuerza del Espíritu. Eso a lo que puede llegar y aspirar un ser humano, abre horizontes inmensos, despliega todas nuestras posibilidades y en la comunidad, con los sacramentos, en una integridad de vida, nos da una plenitud en la que seremos acompañados y guiados por el Espíritu. Bien. Voy a remasterizar la historia de hace ratito. Vamos a ponerle el toque cristiano a esta, ¿verdad? La primera se llamaba María Elena, que era enfermera. Esta se llama María y es una agente de Pastoral de la Salud, ¿verdad? Si hay alguna María que le caiga el saco, pues póngaselo, ¿verdad? Y a la que no se llame María, pues póngale, hasta José María puede caber ahí, ¿verdad? Puede ser cualquiera de nosotros. Dice: soy María, agente de Pastoral de la Salud. Durante años he visitado hospitales, casas y personas mayores, llevando consuelo, escucha y oración. Pero hubo un tiempo en que el cansancio me alcanzó. Sentía que el dolor ajeno me rebasaba y que mi servicio se había vuelto rutina. Poco apoyo, pocos compañeros, poco ánimo. Si alguien llegó así, si al ratito se compartieron que está aquí, bueno, pues. Una tarde, después de acompañar a una familia que acababa de perder a su ser querido, entré a la capilla del hospital. Allí, ante la imagen del Sagrado Corazón, vi una tarjeta que decía: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Era de Mateo 11:28. Sentí que estas palabras eran para mí. Me quedé en silencio y comprendí que el Señor no me pedía más esfuerzo, sino descansar en su amor. Desde entonces volví a alimentarme de su palabra, a participar cada día con más fe en la Eucaristía, donde Él me fortalece con su cuerpo, y a unirme con Él y a confesarme con frecuencia, experimentando su misericordia que renueva y sana. En estos sacramentos he descubierto que la gracia de Dios me sostiene, me plenifica y da sentido a todo lo que hago. Hoy sirvo con alegría nueva. Ya no soy yo quien consuela, sino Cristo que actúa en mí. En cada enfermo, en cada familia que visito, descubro su rostro. Y esa experiencia ha traído armonía a toda mi vida. Me he hecho más paciente en casa, más comprensiva con mis vecinos, más serena en mi trabajo. He aprendido que la espiritualidad no es huir del mundo, sino vivirlo desde la fuente. Dejar que el agua viva de Cristo fluya y transforme todo. Beber de ese manantial interior me ha devuelto la paz y la alegría de servir. Y me ha convertido, aún con mis limitaciones, en un pequeño cauce del amor de Dios hacia los demás. Reconectar con la fuente con el agua viva que es Cristo, nos permite beber de ese manantial que nos da vida a nosotros y nos desborda, y brotan de nosotros ríos de agua viva. Por algo dijo Jesús también: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El agente de pastoral y cualquier persona, sobre todo ahorita en el mes de las misiones,
quisiéramos que todas las personas supieran esto y estuvieran dispuestos a recorrerlo, aceptarlo como un don de Dios. Estamos llamados a detenernos junto al pozo de nuestro propio interior y beber del manantial que es Cristo, el agua viva. En el encuentro con Él, el cansancio se transforma en alegría, el servicio en oración, la entrega se convierte en misión. Solo quien bebe del amor de Dios puede dar vida a otros. Su propia existencia se convierte en río de esperanza, de consuelo y de fe. Y no pretendas llevarle agua a todos si tu cantimplora está vacía, ¿verdad? Y que tú estés bien hidratado. Bueno, primero tienes que estar bien hidratado tú. Y en la cantimplora pues llevas agua para los demás, ¿verdad? Ya a veces andamos todos deshidratados y la cantimplora. Todo mundo se beneficia de la Jesús y tú toda, con la boca seca, ¿verdad? Pues no. Hay que pensar por nosotros mismos. Claro, no vamos a dejar de hacerlo hasta que ya estamos hiperhidratados, ¿verdad? Pero pues cada vez que volvamos al pozo, agua para nosotros y agua para compartir, que finalmente es Cristo mismo al que vamos a compartir. De manera que esa dimensión interior de nuestra persona, que es la espiritualidad, encuentre su plenitud y su proyección máxima en Jesús. Muy bien. Me perdí un poquito en cuanto al horario. Quedan 17 minutos. Muy bien. Les voy a proponer unas preguntitas. Vamos a comentarlas un ratito, pero son de las cosas que me gustaría que pudieran resolver en estos días. Para descubrir el manantial o redescubrirlo, preguntarte, ¿cuándo has sentido en tu vida o servicio pastoral que algo se secaba? ¿Y qué te ayudó a reencontrar sentido o esperanza? ¿Recuerdas episodios de tu vida donde estabas así que ya no puedo con esto? Y nada más porque no lo puedo soltar, porque así me va, ¿verdad? Y vamos arrastrando la cobija o como le quieras llamar. A lo que se está secando, la pasión, el entusiasmo, la alegría, el gozo. Esto es en el primer paso de descubrir o redescubrir el manantial. Tal vez ya lo has hecho alguna vez, te recuperaste, llegaste bien deshidratado, pero pues un suerito y saliste, ¿verdad? Segundo, permanentemente beber del agua viva. Y también te puedes preguntar, ¿de qué manera tu relación con Jesús, la oración, la palabra o la Eucaristía han renovado o siguen renovando tu ánimo y tu entrega? Es decir, no solamente has vivido de tu propio pozo, ¿verdad? Sino tal vez ya desde cuando al buscar en ti mismo encontraste a Cristo allí. Y tal vez a través de los sacramentos has encontrado un manantial enorme, grande, que te renueva en la esperanza y en la entrega. Y tercero, ser fuente para otros. ¿Cómo experimentas que tu vida, aún con tus límites, puede dar consuelo, alegría o esperanza a los enfermos y sus familias? Y en ese orden, primero descubres el manantial, bebes del agua viva y te conviertes en fuente para otros. Vamos a dejar 3 minutitos para que cualquiera de estas preguntas, empieza por la que quieras, la respondas ahí mismo. Al cabo tiene muchas hojitas tu cuaderno, ¿va? Agárrate a escribir, no detengas, escribe. En orden o en la que sientas que te está pidiendo respuesta. 3 minutos en silencio para responder.
Muy bien, pues dejen 2 hojas libres antes de empezar a apuntar conferencia, por si después le quieren seguir en su reflexión personal allá a la orilla de la playa, en una palapa con un coco, ¿verdad? Y pues digo estas palabras finales. Todos llevamos dentro un manantial, la presencia de Dios que nos da sentido, fuerza y esperanza. Pero a veces ese manantial se cubre con la prisa, el cansancio o la rutina. En esta semana haremos un breve alto para mirar hacia adentro, escuchar nuestra propia historia y reconocer cómo fluye ese manantial en nosotros. Las siguientes ponencias van a desglosar muchos aspectos de lo que es la espiritualidad y específicamente la espiritualidad de nosotros, agentes de Pastoral de la Salud. Espero que estas primeras ideas iniciales pues nos pongan en camino. Y vamos a terminar diciendo juntos esta breve oración. Señor Jesús, agua viva, enséñanos a detenernos junto al pozo de nuestra vida, a escuchar tu voz y a beber de ti la fuerza para amar y servir. Que nuestro servicio sea cauce de tu gracia para quienes sufren. Amén. Gracias por su atención y su paciencia. Queremos agradecer a Monseñor Roberto Jenny por ayudarnos a regresar a nuestra fuente, la fuente de nuestra espiritualidad. Y como parte de nuestro agradecimiento como consejo organizador, queremos otorgarle este reconocimiento que dice así: Pastoral de la Salud, 23º Encuentro Nacional y 20º Curso 2025. Gracias, Monseñor. Que Dios le bendiga.